Jesucristo dijo a sus discípulos: he venido a traer fuego sobre la tierra y como desearía que esté ardiendo. Tengo que recibir un bautismo y qué angustia hasta que se cumpla. ¿Piensan ustedes que he venido a traer la paz? No. Les digo que he venido a traer la división. De ahora en adelante, 5 de una familia estarán divididos, 3 contra 2, 2 contra 3. El padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la mamá, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versos 49 al 53. Aprendemos a vivir de acuerdo al Espíritu y a la gracia de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, jueves 23 de octubre, año 2025. Nuestro santo para hoy, patrono de los curistas y de los capellanes castrenses, San Juan de Capistrano. Es un santo italiano, siglo XIV de la historia italiana, fraile franciscano. Nació en una ciudad del reino de Nápoles de esa época que se llama Capistrano. En el año 1386 fue abogado, después llegó a ser juez, llegó a desempeñarse como gobernador de Perugia. Consagrado totalmente al servicio de Dios, se convirtió en misionero, predicador y defensor de la fe. Interesantísimo nuestro santo. Emprendió la carrera a los 30 años de edad, después de que ejerció el derecho. Tuvo un sueño en el que San Francisco de Asís lo llamaba a ser parte de los frailes menores y él comenzó y se consagró al servicio de los más necesitados. Se destacó como un estudiante excelente, un buen orador y un buen predicador de la palabra de Dios. Sacerdote, Juan de Capistrano se convertiría en un admirable defensor de la fe. Por ejemplo, combatió una herejía de ese siglo que se llamaba el fraticismo. También nuestro santo viajó por toda Europa predicando la palabra de Dios. Descansó en la paz del Señor. Nuestro querido santo a la edad de 70 años de edad, y fue canonizado por el Papa Alejandro VII en el año 1690. San Juan de Capistrano. Aprendemos a vivir de acuerdo al Espíritu, de acuerdo a la gracia de Dios. Jesucristo nos propone un reto en materia de religión. Así como hay muchas personas que se quejan o se lamentan de la religión, porque hay cantidad de gente predicando la religión y ofendiendo a los demás, envidia con los demás, persiguiendo a los demás, jueces de los demás, o como dicen en América Latina, poniendo cara de santo. Esa no es la religión que quiere Jesucristo. Yo he venido a traer fuego y cómo desearía que esté ardiendo. No he venido a traer división, como para decirle a la humanidad, la religión no es para vivir como enemigo ni juez de los demás, ni creer que los demás no son como usted. No, aprendemos a vivir de acuerdo al Espíritu y a la gracia de Dios. Esas son las máximas para el día de hoy. Cómo vivir
de acuerdo al Espíritu Santo. Si la Biblia dice en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, todos se llenaron del Espíritu Santo y el Espíritu Santo les dio la gracia de hacer todo lo que hicieron y hablar en lenguas. El Espíritu Santo, se dejaron guiar del Espíritu Santo. Primera máxima, dejarse guiar más del Espíritu Santo y menos de la carne, es decir, del capricho humano, personal. Otra frase bien interesantísima, 1 Corintios capítulo 3, ustedes son templo de Dios y tienen el Espíritu Santo de Dios y el Espíritu habita en ustedes, vivan de acuerdo al Espíritu de Dios. Ese es el Espíritu de Dios. Evangelio de San Lucas capítulo 11, Dios les va a dar el Espíritu Santo a quien se lo pida. Hay que pedir también la gracia de vivir la fe, pero de acuerdo al Espíritu Santo, no una fe legalista, una fe de estar juzgando a todo momento a los demás, no. Carta a los Romanos capítulo 5, la esperanza que Dios ha derramado por el Espíritu Santo. Dios tiene muchas esperanzas en todos los que creen en Él, pero si se ajustan al Espíritu Santo. Carta a los Gálatas capítulo 5, el Espíritu da vida y nos guía según el Espíritu de Dios y nos dejamos guiar según el Espíritu de Dios. Evangelio de Juan capítulo 4, Dios es Espíritu y el que lo quiere adorar debe adorar a Dios en espíritu y en verdad. Adorar, oigan eso, hay que adorar a Dios, pero hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Vivimos de acuerdo a las cláusulas del Evangelio, de acuerdo al Espíritu de Dios. Denunciar aquello que no está de acuerdo al Evangelio provoca un impacto en la sociedad. Cuando Jesucristo comenzó a predicar y como que no les dijo cosas bonitas, algunos judíos se molestaron, lo persiguieron, entraron en odio, estaban pendientes a ponerle una trampa para poderlo juzgar. Eso es lo que pasa cuando una persona dice la verdad y las cosas son en ese material, provoca un impacto. Han existido como dos grupos en la sociedad con respecto al espíritu de la palabra de Dios, el espíritu de la palabra de Dios. No tomar la palabra muy a pecho, ni muy legalista, ni muy ajustada, porque Dios nos va a decir el que esté sin pecado que le tire la primera piedra. Y con eso pues termina el diálogo. Si usted no tiene pecado, si usted tiene las manos limpias, láncele la piedra a ese. Hay dos grupos en la sociedad para vivir una religión. Un grupo que lleva la vida en concordancia con la voluntad de Dios. Y habrá parte en la sociedad que los censura y los ataca y los tilda de santurrones, les dicen, perfeccionistas. Entonces no hay que molestarse si al mejor que sientan envidia de los que viven bien, correctamente su religión, dan buen ejemplo a los demás, servicio, caridad, misericordia. Así le digan santurrón, no interesa. Ese grupo es bueno, el grupo que vive en concordancia con la voluntad de Dios. Hay otro grupo que cumple con la palabra de Dios, pero a medias. Entonces la sociedad los juzga porque viven contrarios a los deseos de Dios. La palabra de Dios provoca como un choque social para aquellos que no cumplen. Entonces las personas se molestan. Las personas dicen, pero esa persona, ¿por qué? ¿Qué lengua tan terrible que tiene? Y se la pasa rezando en la iglesia todos los días. Terrible. Jesucristo tiene la razón al utilizar un vocabulario que parece incomprensible en el fondo, pero la solución es que exista la paz, la concordia, la caridad y la misericordia, que es lo que quiere Jesús de Nazaret. Si la buena nueva que anuncia el Hijo de Dios
aparece como una señal de contradicción y de hecho Jesucristo es considerado signo de contradicción porque dice lo que tiene que decir y lo dice bien dicho. El punto del equilibrio es que aprendamos a vivir la fe. Miren dónde está el punto del equilibrio. Aprender a vivir la fe desde la gracia, desde el Espíritu Santo, a comprometerse a ser un buen discípulo de acuerdo al bautismo que recibió. El bautismo entonces tiene esa lógica de la humildad y de la solidaridad. La palabra de Dios en la Santa Biblia dice, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Evangelio de Juan capítulo 3. San Juan Pablo II, que ayer celebramos la fiesta de San Juan Pablo II, ayer fue la fiesta, enseña que el bautismo es fundamento de la existencia cristiana. La meta es lograr vivir según el Espíritu aprendido de la misma palabra. La meta es vivir según el Espíritu aprendido de la misma palabra. Aprendemos a vivir de acuerdo al Espíritu y a la gracia de Dios. Salud, paz, bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.